Buenas tardes, queridos alumnos. En la clase de hoy vamos a ver ciclo celular. El ciclo celular es un conjunto de eventos que va a constar de dos etapas específicas. La primera etapa se denomina interfase. Dentro de la interfase vamos a tener tres subetapas, que va a ser G1, S y G2. Y también dentro del ciclo celular tenemos la división celular. La división celular puede ser mitosis o puede ser meiosis según corresponda. La definición general que vamos a obtener de ciclo celular es que va a ser un conjunto ordenado de eventos que culmina con el crecimiento de la célula y la división de dos células hijas. Dentro de lo que es el ciclo celular vamos a tener la primera parte, que es la interfase, que se inicia con G1. Hay algunas células que son células especializadas que no ingresan al ciclo celular y la vamos a denominar G0. Hay diferentes tipos de células que no ingresan al ciclo celular, por ejemplo, las neuronas, tenemos las células del cristalino, tenemos también algunas células musculares y los eritrocitos. En G1 va a existir un aumento del tamaño de la célula, una multiplicación de los organelos. Recordemos que en G1 la célula contiene 2N, o sea, es diploide, con dos cromátidas, ¿ya? Recordar también sencillamente que la célula tiene un aumento en la cantidad de enzimas, en la cantidad de ribosomas, para prepararse para la siguiente fase, que es la fase de síntesis. En la fase de síntesis vamos a tener la replicación o duplicación del material genético, en el cual va a pasar de ser 2N2C a 2N4C, diploide con 4 cromátidas. Aquí recordar que la replicación del material genético se realiza por un método semiconservativo. Posteriormente de que ya se replicó el material genético, pasamos a la siguiente fase, que es G2 o GAP2. Aquí se inicia la condensación de la cromatina y la célula se va a preparar para la división celular. En G2 la célula sigue siendo 2N4C y es como va a ingresar a la división celular, que puede ser mitosis o puede ser meiosis. En este caso vamos a iniciar primeramente con la división celular mitótica. Entonces, dentro de las etapas de la mitosis vamos a tener la primera fase, que va a ser la profase. Dentro de lo que es la profase, vamos a recordar que los cromosomas se condensan. Necesitan estar condensados, necesitan estar en forma de cromosomas. Y también vamos a tener que el huso mitótico comienza a formarse. Recordar también de que aquí hay una desintegración de lo que es, o se inicia la desintegración de la carioteca. Posteriormente, en la prometafase, vamos a tener que la membrana nuclear se rompe completamente, la carioteca se rompe completamente, y las fibras del huso mitótico se unen con los cromosomas, ¿ya? En la metafase vamos a recordar de que vamos a tener los cromosomas metafásicos, que es la forma de un cromosoma normal. Y aquí estos cromosomas van a migrar a la línea del ecuador de la célula, al centro de la célula. Posteriormente vamos a tener la anafase. En la anafase las cromátidas hermanas se van a separar y los cromosomas van a comenzar a migrar hacia los polos, hacia cada uno de los extremos. Posteriormente vamos a tener la telofase. Dentro de lo que es la telofase, vamos a tener estos cromosomas que ya van a migrar, van a estar ubicados en cada uno de los polos, y después de eso se va a iniciar la formación de la carioteca o de la membrana nuclear. Vamos a tener de que se va a desintegrar el huso mitótico, y cuando ya está formada la carioteca, los cromosomas van a comenzar a descondensarse y a transformarse nuevamente en cromatina. Posterior a esto,
cuando la carioteca ya está formada, vamos a tener una célula con 2 núcleos. Después de esto tenemos la citocinesis. La citocinesis es un evento completamente necesario en el cual proteínas de actina y miosina van a hacer que la membrana plasmática comience a estrecharse y así, posteriormente, en transformarse en 2 células hijas exactamente iguales. Cada una de estas células hijas va a tener el mismo material genético que la célula madre. Cada una va a ser 2N, 2C. Recordemos que dentro de lo que es la mitosis no hay variación en la cantidad de ADN. Las células son exactamente iguales. Aquí tenemos imágenes con material genético radioactivo en la cual se pueden identificar las diferentes fases. Es necesario de que ustedes puedan reconocer de esta manera cada una de las fases de la mitosis. ¿Ya? Dentro de la importancia biológica de la mitosis tenemos la regeneración de tejidos, tenemos también la cicatrización, eventos importantes como lo es el crecimiento y el desarrollo, la reparación de diferentes tejidos y uno de los puntos más importantes es mantener constante el número de cromosomas. Recordemos que la mitosis se realiza en células somáticas y mantienen la cantidad de cromosomas de manera normal. No hay ninguna variación. La segunda división celular que vamos a ver va a ser la meiosis. La meiosis tiene 2 etapas, la meiosis 1 y la meiosis 2. Son 2 divisiones celulares sucesivas. Vamos a comenzar viendo la primera parte de la meiosis. Comenzamos con la profase 1 temprana. La profase 1 temprana se inicia con la condensación de la cromatina para, evidentemente, la formación de los cromosomas posterior a esto. Vamos a tener de que la membrana nuclear se va a romper y que se va a comenzar a formar el huso mitótico. Posterior a eso, vamos a tener la profase 1 tardía, en la cual va a ocurrir un hecho que es importante dentro de la variabilidad genética que puede ocurrir dentro de las especies. Evidentemente dentro de las especies que realizan un tipo de reproducción sexual. Vamos a tener la formación de los quiasmas. Los quiasmas son puntos específicos dentro de los cromosomas homólogos, en el cual se va a realizar una recombinación genética, un intercambio de material genético entre los cromosomas homólogos. Estos cromosomas, recuerden que uno va a provenir del padre y el otro va a provenir de la madre. El proceso también se conoce como crossing over. Posterior a esta etapa, vamos a pasar a la metafase 1. En la metafase 1 vamos a tener las denominadas tétradas. Las tétradas son las 4 cromátidas de los cromosomas. Estas tétradas van a migrar al plano ecuatorial de la célula y aquí también se va a realizar un punto importante dentro de lo que es la variabilidad, que se va a conocer como permutación. Posterior a esto, vamos a tener la anafase 1, en la cual los cromosomas homólogos se van a separar. Recordemos que la célula hasta aquí es diploide. Y en la anafase 1, al separarse los cromosomas homólogos, la célula va a pasar de ser 2N a N. ¿Ya? O sea, de ser diploide a ser haploide. Y se va a iniciar la migración a los polos de la célula. Posteriormente, en la telofase, los cromosomas van a migrar y se van a ubicar en los polos de la célula. ¿Ya? Posteriormente se va a iniciar la formación de la carioteca o de la membrana nuclear y los cromosomas van a comenzar a descondensarse. Cuando estos hechos ocurran, se va a realizar la primera citocinesis.
ya la primera división celular, y cada una de las células va a quedar como N2C. Posteriormente va a haber una interfase pequeña, en la cual dentro de esta interfase no va a haber etapa de síntesis, no va a haber duplicación del material genético. En la profase 2, el tipo de división que se realiza o el tipo de actividad que se realiza en el interior de la célula es muy parecida a la mitosis. Vamos a tener que se va a formar el huso mitótico, la carioteca va a comenzar a desintegrarse y se va a comenzar a formar los cromosomas. Recordemos que en la telofase 1 los cromosomas se descondensan, ¿ya? Posteriormente, en la metafase 2, vamos a tener que estos cromosomas se van a alinear en el plano ecuatorial. Recordemos que en la meiosis 2 no se vuelve a realizar recombinación genética. Ese hecho ocurre solamente en la meiosis 1. Posterior a eso, tenemos la anafase. Dentro de esta etapa, vamos a tener de que las cromátidas hermanas se separan. Recordemos que era N2C y esas dos cromátidas se van a separar y comienzan a migrar estas cromátidas a los polos de la célula. Posteriormente, en la telofase, vamos a tener de que los cromosomas van a migrar a los polos, ya van a estar ubicados en los polos. También vamos a tener de que se va a iniciar la formación de la membrana celular, que estos cromosomas van a comenzar a descondensarse, ¿ya? Cada uno de los núcleos que se va a formar va a ser con N y C, o sea, haploide con una cromátida. Posterior a eso, la citocinesis se va a realizar sencillamente la división celular, en la cual vamos a tener 4 células, todas diferentes entre sí y diferentes a la célula inicial. Y cada una de esas células son células haploides con una cromátida. Dentro de lo que es la importancia biológica, tenemos la formación de los gametos, ¿ya? La formación de los gametos se realiza mediante la meiosis, la formación de células sexuales. Tenemos que en la fecundación se va a generar la primera célula diploide. Recordemos que mediante la unión de un gameto masculino, que va a tener la mitad de la información genética, y un gameto femenino, que va a tener la mitad de la información genética, vamos a formar la primera célula de un organismo que se va a denominar cigoto. Posterior a eso, vamos a tener una variabilidad dentro de las especies, y este es un hecho importantísimo dentro de lo que es la división celular meiótica. Y, por ende, se va a dar mayor adaptabilidad porque va a haber mayor variedad dentro de la misma especie o dentro de la misma población. Espero, chiquillos, les haya quedado claro en esta clase y nos vemos en la siguiente.